Bueno, hoy, ¿cómo les va, chicos? Hoy vamos a ver lo que es el patrimonio. El patrimonio es un conjunto de bienes económicos, los derechos contra tercero, como también las obligaciones a pagar, expresados todos estos elementos en unidades monetarias. ¿Qué quiere decir? Que son todos los bienes. ¿Qué son los bienes? Son aquellos que yo puedo tocar y trasladar de un lugar al otro. Y esos mismos bienes tienen un valor económico o un valor monetario. Por ejemplo, una silla tiene un valor económico, una mesa tiene un valor económico. ¿Cómo se divide el patrimonio? Se divide en bienes económicos, en bienes materiales e inmateriales que poseen un valor económico y que por ende son susceptibles de ser valuados en términos monetarios. Por ejemplo, el auto, maquinarias, sillas, llaves de negocio, etcétera, que es lo que recién acabo de decir. Los derechos contra terceros o derechos a cobrar. Ese es otro que pertenece al patrimonio. ¿Qué son? Son créditos a favor del comerciante o de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien nos debe plata, que vamos a tener un derecho al cobro, ¿sí? Reclamarle a la persona, nosotros como comerciante le vamos a reclamar a la persona que nos pague o que nos dé el dinero que nos pertenece, ¿sí? Y la tercera que forma al patrimonio neto son las obligaciones a pagar. ¿Qué son las obligaciones a pagar? Son las deudas que tiene un comerciante o empresa a favor de terceros. Esto quiere decir que son las deudas que ustedes como comerciante van a tener con otras personas. ¿Cómo son las partes del patrimonio? ¿Cómo está compuesto el patrimonio? Está compuesto por lo que llamamos activo, pasivo y patrimonio neto. El activo dice que una empresa, para poder desarrollar la actividad tendiente al logro de sus fines, propuesta, cuenta siempre con un conjunto de recursos, bienes económicos. El activo es sinónimo de recursos o de inversión. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los bienes económicos son aquellos bienes que tienen un valor monetario? Eso es el activo. Después tenemos el pasivo, que representa el total de las obligaciones de la empresa hacia terceros en un momento y expresado en unidades monetarias. Habíamos dicho lo que era obligaciones a pagar. En el activo, me olvidé de decirles que son aquellos también derechos al cobro, o sea, aquellas personas que les deben a ustedes. Ese es el activo. Y el pasivo son ustedes que deben a otras personas. ¿Y qué es el patrimonio neto? El patrimonio neto es la diferencia del activo y el pasivo de una empresa expresado en unidades monetarias. ¿Qué quiere decir? Es la diferencia entre lo que tengo, o sea, los bienes económicos, más los derechos al cobro, menos las deudas que tengo con otras personas. Esas son las partes del patrimonio, ¿sí? Y acá tienen que la fórmula del patrimonio neto es activo menos pasivo igual. Esto es un signo igual, me tipié mal, es un signo igual capital o patrimonio neto, ¿sí? Acá abajo tienen la fórmula activo menos pasivo es igual a capital o patrimonio neto. Les da un ejemplo de cómo calcular el patrimonio neto. Si tengo un activo, en este caso debe ser de
1.000 pesos menos un pasivo que tengo una deuda de 400 pesos, mi capital o mi patrimonio neto sería 1.600 pesos. Acá hay un resumen de lo que es el activo. El activo son los bienes económicos y los derechos a cobrar. ¿Qué eran los bienes económicos? Todo aquello que yo puedo tocar y trasladar de un lugar al otro, ¿sí? Por ahí la puerta no la puedo trasladar, pero es un bien. Y el derecho a cobrar, que aquellas personas que nos deben, por ejemplo, algún vecino que le prestamos plata porque necesitaba en algún momento y bueno, tenemos que decirle, bueno, a ver, buen vecino, ¿me devuelve la plata que yo le presté? Eso es un derecho al cobro. Después tenemos el pasivo, que son las deudas que nosotros tenemos que debemos pagar, ¿sí? O sea, que nosotros debemos a otras personas que le debemos pagar. Y el patrimonio es la diferencia el patrimonio neto es la diferencia del activo menos el pasivo. Y el patrimonio está compuesto por el activo y pasivo. Ahí hay una síntesis. Después tienen cálculos de cómo se calcula la parte del activo, cómo se calcula la parte del pasivo y cómo se calcula el patrimonio neto. Esto lo vamos a ver con ejercicios, ¿sí? Que igualmente ahí están las fórmulas, yo se las voy a volver a mandar a las fórmulas para que ustedes apliquen y hallen el activo, hallen el pasivo y hallen el patrimonio neto. Entonces, lo que me tengo que saber y la palma de la mano me lo tengo que saber, qué es el activo, qué es el pasivo, qué es el patrimonio neto y cómo está compuesto el patrimonio. El patrimonio está compuesto por el activo y el pasivo. ¿Qué es el activo? Son todos los bienes y derechos al cobro. Y el pasivo. ¿Qué es el pasivo? Son todas las deudas que tengo como comerciante con otras personas. Eso es lo que es el patrimonio neto. ¿Me tengo que saber qué es el activo, el pasivo y el patrimonio neto? Sí, lo tengo que saber, porque esto me va a ayudar a mí a poder hacer a futuro registración contable. Espero que les haya servido. Después voy a mandar la actividad y cualquier duda me lo hacen llegar. Besos.